haga su obra en nosotros y cumpla su propósito. Vamos a Amén. orar antes de abrir la palabra de Dios y comenzar nuestro estudio. Oremos al Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, ya que sin ti nada podemos hacer, venimos ante ti para que tú obres en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y nos fortalezca en Cristo Jesús, en quien todo lo podemos. Abre tu palabra a nuestra mente. Danos tu instrucción y sé nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el Salmo 19 hay una frase muy interesante con la cual quisiera iniciar. Bueno, déjame leerlo. Déjame leerlo literal. Yo lo iba a decir, pero voy a ir al Salmo. Eh, Dije Salmo 19. Ok. El Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esa frase quisiera subrayarla ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero quiero seguir algunos versos más. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale del tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sé que como ustedes pueden notar, el salmista está resaltando la gloria de Dios y la gloria de Dios él la hace de manifiesto también a sí mismo en su santa ley. Pero me llama mucho la atención como él comienza: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y por qué los cielos cuentan la gloria de Dios? Es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo es que esto lo llamó a él a decir: los cielos cuentan la gloria de Dios? Eh, Hago una pregunta. La gloria de Dios, ¿dónde es que más se ha manifestado? Yo pienso en dos eventos donde la gloria de Dios en la tierra para con la humanidad se ha manifestado de una forma más extraordinaria, más grande. ¿Cuáles serían esos dos momentos donde vemos la gloria de Dios de una forma mucho más amplia que en ninguna parte? Yo voy a proponer dos momentos. Luego ustedes me corrigen si encuentran tal vez más apropiado otro. Y es cuando fue dada la ley por el mismo Dios allí en el monte Sinaí. Ustedes recuerdan cómo fue ese escenario: los truenos, terremotos, luces, oscuridad, y eso fue tan glorioso y al mismo tiempo espantoso para los hombres que allí se encontraban, que pidieron a Moisés que Dios no hable con ellos, sino que lo haga a través de Moisés, porque ellos tuvieron temor de morir. La gloria de Dios se manifestó de una forma que fue
súper extraordinaria para mí. Y entonces tengo ese momento donde la gloria de Dios se manifestó en el monte Sinaí cuando fue dada la santa ley de Dios. Y el otro evento en la cual yo digo que se manifestó la gloria de Dios fue en el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios encarnado, Dios se hizo hombre y allí se manifestó la gloria de Dios. Una estrella anunció ese evento, los ángeles manifestaron sus alabanzas y Dios mismo se encarnó. No creo encontrar la gloria de Dios manifiesta tan poderosamente como en Cristo. En Cristo, cuando Jesús terminó su obra, antes de partir, encontramos aquella oración en San Juan 17, donde él dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. He glorificado tu nombre aquí en la tierra. O sea, aunque estaba vedada la gloria en sí de él, pero no significa que esa no sea su gloria. Era Jesús, era Dios, era él mismo. Y entonces si yo combino estas dos partes, tanto la vida encarnada de Cristo como la manifestación de su santa ley de manera gloriosa en el monte Sinaí, aquí yo encuentro dos partes sumamente importantes en la cual se combinaron la gloria de Dios con la vida de Cristo. Ahora bien, hay una cita que quiero compartir con ustedes. Vayan, o sea, no desechen a los que hemos ido diciendo para que entonces como que armemos el rompecabezas. Como que estoy haciendo un rompecabezas, pero ya lo vamos armando. En Testimonio para la Iglesia, en el capítulo 1, Testimonio para la Iglesia en el tomo 1, repito, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 458. Aquí leemos lo siguiente. Se me refirió a Números 15, 38 al 41. Dice ella que se le refirió Números 15, 38 al 41. ¿Qué dice el número 15, 38 al 41? Leemos así, allí. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así que ellos llevaban una franja con un cordón de azul y cuando ellos veían aquel cordón de azul, entonces ellos se acordaban de los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Mira qué mandato tan serio fue ese. Ellos debían tener sus vestidos y en sus vestidos una franja con un cordón azul. Y esta franja con este color azul traía a su memoria los mandamientos de Dios para tenerlo siempre en su mente,
para tenerlo siempre presente y para ponerlo por obra. Hay un texto que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, tú tener siempre presente la ley de Jehová, siempre presente la palabra de Dios en tu mente. Y Dios, para que ellos tengan presente eso siempre en su mente, hizo en lo que psicología se le llamaría asociacionismo, donde se asocia un estímulo con algo para que eso esté presente. Entonces, el color azul con ese cordón en el borde de sus vestidos estaba asociado con la santa ley de Dios. Por ende, cada vez que ellos miraban, digo yo, no solamente el cordón azul, sino cualquier cosa azul, ya el color azul en sí mismo iba a estar asociado ¿con qué? Con la ley de Dios. Por esa razón, en el santuario tú encuentras que estaba lleno de cortinas y, de, y de ese color azul en el santuario. Como no es como la dirección de mi tema en sí, el tema del santuario y eso, solamente tú revisa lo que estoy diciendo y te vas a dar cuenta que en el santuario participaba de una forma bien pronunciado el color azul en el santuario. Por lo tanto, ahora tú te vas al Salmo de nuevo y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando tú miras hacia el cielo, ¿qué tú ves? Tú ves precisamente es el color azul. Y cuando tú manejas el o asocia el color azul con los mandamientos de Dios, entonces tú tienes presente la gloria de Dios siempre cuando tú ves en el cielo ese azul que señala sus mandamientos. Ahora, había otro color en el santuario que estaba asociado con el azul y era el rojo, pero también el morado. Ahora, si el azul representa la ley de Dios, entonces el rojo que representa, bueno, eso no tenemos nosotros que entrar ni en discusión ni en mucho argumento para definir que el rojo representa la sangre de Cristo en el santuario. Así que tenemos el azul que representa la santa ley de Dios que manifiesta su gloria y tenemos el rojo que es la manifestación o el símbolo del derramamiento de la sangre de Cristo en el santuario. Pero la sangre que es roja tiene también una representación. ¿Qué representa la sangre? La sangre representa la vida, como dice en una parte de la Biblia, que la vida del animal está en su sangre. La sangre es la vida del animal. Así es que la sangre representa la vida. Tú combinas este color rojo con el azul y queda de color la mezcla del rojo y el azul. El rojo y el azul da como color o como resultado el color morado. En el santuario tú vas a encontrar el rojo, el azul, el morado, el blanco. Cuando tú combinas el rojo y el azul, eso te da como resultado el morado. Pero cuando tú tienes ya el morado es un solo color que fue hecho del rojo y el azul. Y esto está simbolizando la unión de Cristo con su santa ley. Jesús vino a este mundo
y vivió en este mundo por 33 años en santidad, en armonía con la santa ley de Dios y sin cometer pecado. Por eso que la palabra de Dios dice que él venció al pecado en la carne. Ahora nosotros también en Jesucristo debemos de llegar a tener la fusión del azul con el rojo y entonces alcanzar el resultado del morado, que es esa unión perfecta, la justicia de Cristo en su vida, llevándola a la vida nuestra. Déjame terminar de leer la cita. En este pasaje, Dios expresamente ordenó un arreglo sencillo de vestir para los hijos de Israel, a fin de distinguirlos de las naciones idólatras que los rodeaban. Al mirar su forma peculiar de vestir, debían recordar que eran el pueblo observador de los mandamientos de Dios y que Él había obrado de manera milagrosa para sacarlos del cautiverio egipcio a fin de servirle, para hacerle un pueblo santo. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que le sirvan. Por ejemplo, en el Salmo 105, creo que es, o 106, creo que el 105, me parece que en los últimos versos del Salmo, que dice la razón por la cual Dios sacó al pueblo de Israel. Y dice, para que guardaran sus mandamientos. Aleluya. ¿Para qué Dios te dio libertad a ti? ¿Para qué Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué Dios te sacó a ti del mundo y te apartó del mundo y de los pecadores? ¿Para qué? Para que guardara su ley, para que representara su carácter, para que mostrara su gloria. Y su gloria está completamente manifiesta en su santa ley. Por lo tanto, la unión de tu vida con Cristo es la unión de su carácter, de su santa ley en tu vida. Estos son los que Dios sacó de la tierra de Egipto, que guardan la ley de los mandamientos de Dios. Tan pronto se veía a un israelita, era reconocido como tal, porque Dios lo había distinguido como suyo por medios sencillos. Entonces ahora nos toca a nosotros como pueblo de Dios espiritual de el tiempo presente, como el Israel moderno, representar a Dios de esa misma manera sencilla, pero que cada vez que el mundo vea a un adventista, ellos mismos tienen que reconocer que están frente a una persona que guarda la ley de Dios. Tú ves por qué Satanás se ha empeñado a desfigurar tanto el evangelio entre nosotros como el testimonio del evangelio mismo también entre nosotros, para que nosotros no podamos representar a Dios tal como Él lo pide, lo llama y lo merece. Dios está ansioso de presentar a su pueblo, al universo y al mundo. He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero guardar los mandamientos de Dios no es simplemente el hecho de, con mi conducta, poner por obras esos mandamientos. Eso no es lo que Dios está pidiendo. Porque como ya hemos dicho en tiempo anterior, el guardar los mandamientos de esa manera no alcanza más que la justicia de los fariseos, porque es una justicia que se muestra solamente en el exterior. Y Dios está pidiendo la justicia de Cristo que se manifiesta
En primer lugar, en el interior del individuo, que afecta los pensamientos, la imaginación, que afecta los motivos, que llega hasta los tuétanos y que discierne todo el interior. ¿Ve? Ese es el evangelio. Y cuando el mundo ve a un adventista que guarda los mandamientos de Dios, es un adventista que está unido y que el resultado es el morado en la vida de ese individuo. Entonces está unido con Dios, unido con su santa ley, y su carácter es eso. Y cuando la persona habla o efectúa o obra o vive, lo que sale es lo que él es desde la raíz, es, está formado Cristo en su vida desde el interior. Y estoy tratando con esto de demostrar o decir que el guardar los mandamientos no es el simple hecho de una conducta, sino de una forma, de un carácter, de un principio de vida que es el amor. Y este es el cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Todavía si tú no te supiera los 10 mandamientos con esa lista de esos 10 ítems que tienen, aun cuando tú no lo supieras, si tú vivieras bajo el principio del amor, tú te darás cuenta que tú guardas todos los mandamientos. Porque los mandamientos que están basados en el amor automáticamente destruyen el egoísmo. Porque ¿cuál es el antónimo de amor? ¿Cuál es el antónimo de amor? Cuando yo hago esta pregunta, casi siempre la respuesta que recibo es que el antónimo de amor es odio. Y no, el antónimo de amor no es odio. El antónimo de amor es egoísmo. Y el egoísmo sí trae el odio dentro de su paquete, pero lo que tú vas a encontrar en contraposición del amor es el egoísmo. El amor no busca lo suyo. El amor vive para dar y servir. El amor está atento no al yo, sino al él, o sea, al otro. Y ese otro, en primer lugar, es Dios. Y en segundo lugar, mi prójimo, todo lo que me rodea. ¿Eh? Y ese es el principio del reino de los cielos. Y ese es el principio de la santa ley de Dios. Y por esa razón es que la palabra de Dios dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Mientras que, contrario a esto, entonces el pecado es el egoísmo. Porque el pecado no mira al él o al otro, y mucho menos a Dios como el primer lugar, sino que él, ese yo, ese ego, procura colocarse en el lugar de Dios, destruir a Dios, desaparecer a Dios, quitar a Dios. Esa es la raíz de todo pecado. Todo el que comete pecado, en el fondo, la raíz donde lleva ese pecado es a matar a Dios, destruir a Dios, quitar a Dios y colocarme yo. Todo pecado, esa es su raíz. Si nosotros mantenemos el hilo y entonces vámonos a Isaías,
Isaías 14, y vamos a ver la manifestación del origen del pecado. Y tú te vas a dar cuenta que es lo contrario al amor que no busca lo suyo. En Isaías 14, verso 12 al 15. Leo para ustedes. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ven? Aquí tú encontraste cómo se originó el pecado. En aquel ser que era el más encumbrado de toda la criatura del universo entero. Y de todos los ángeles, él era el más encumbrado. Así es que sobre él nadie, absolutamente, sobre él nadie en la creación. Y sobre él Dios solamente estaba. Y sobre él estaba Cristo. Así es que él no se conformó con lo que ya tenía porque Dios se lo había dado, sino que se llenó de orgullo. Y en lugar de servir como era el propósito de su creación, de servir, de dar, de servir a otro, entonces hizo lo contrario y quiso servirse a sí mismo, pero que también que otros le sirvieran a él. ¿Ven? Y él quiso colocarse ¿dónde? En el trono mismo de Dios. Él quiso subir. Y tú sabes que este mundo está hecho, pensado exactamente. O sea, estoy hablando del sistema del mundo, no de la creación del mundo, ¿ok? Cuando digo este mundo está hecho, me refiero al sistema del mundo, a la manera en la cual se vive en este mundo, cómo está pensado, cómo está organizado, todo su sistema político, su sistema educativo, su sistema económico, eh, todo. Ya ustedes entienden lo que estoy diciendo. Todo está pensado para que la gente hagan guerra contra Dios. Es un sistema del yo y de el engrandecerme a mí. Es un sistema donde se trata de que los demás te sirvan a ti y donde tú procuras hacer uso de los demás para tu beneficio. Ese es el reino de este mundo. Ese es el reino de las tinieblas. Y cuando una persona está, por ejemplo, en un puesto, ya sea en una empresa o en cualquier lugar, se encuentra en un puesto, la persona está procurando tener el puesto que sigue más arriba, aunque eso implique tumbar al que está allí. Y a eso se le llama competitividad, que la van a enseñar incluso no solamente en las escuelas, sino aún en las universidades. Competitividad, donde yo voy a tumbar al que está y yo voy a tratar de subir, porque yo tengo que escalar, yo tengo que subir, yo tengo que subir. Esa es la dirección contraria al cielo. Al cielo se llega bajando
al infierno se llega subiendo. Eso suena bastante extraño, pero vamos a darle forma con la Biblia a lo que estoy tratando de decir. Al cielo se llega bajando, al infierno se llega subiendo. Recuerdan que la ley de Dios es un principio. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. La ley de Dios es un principio cuyo principio es el amor. Aquí nosotros vemos a Satanás que, estando encumbrado sobre toda la creación, ¿qué hizo? Dijo, yo tengo que subir, y tengo que ir al tope. Y el puesto más alto que él encontraba era el puesto de Dios. Así que él procuró escalar a las alturas, al puesto de Dios. Y con esto, procurando subir al trono mismo de Dios, ¿qué fue lo único que consiguió? Consiguió bajar a, hasta, hasta el infierno. Y cuando digo el infierno, tú sabes a lo que me estoy refiriendo, que es, como decía Isaías en los versos 14 y 15, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Eso es el infierno. A los lados del abismo. O sea, que a él lo único que le espera es que la destrucción, y será convertido en ceniza hasta quedar completamente deshecho. Eso fue lo que él consiguió. Eso es lo que él consiguió. ¿Tratando de qué? De subir, de engrandecer su yo. Y todo el que procura engrandecer su yo, lo que consigue es precisamente el mismo resultado. Porque está en vía contraria al cielo. Esa es, hermano y hermana, vía contraria al cielo. Engrandecer el yo. A lo que hoy la falsa llamada ciencia le llama autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es que tú vas primero, tú vas primero que todo el mundo, tú vas primero que tu esposa, tú vas primero que tu esposo, tú vas primero que tus hijos, tú vas primero que todo el mundo, primero tú, y primero yo, y después yo, y después yo. Y el yo es engrandecer el yo. Por esa razón, incluso los, los famosos predicadores de superación personal y de ¿cómo se le llama? De que es conseguir cosas. Esos son predicadores populares. ¿Tú ves? Y, y esa, sin embargo, es vía contraria al reino de los cielos. Vía contraria al reino de los cielos. Vamos a leer, déjame ver, déjame leerle esta cita. Conflicto de los siglos, página 485. Voy a leerla rapidito para poder avanzar un poco más. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y entonar sus alabanzas. Eso es antes de que eh, el pecado apareciera. Y en tanto que Dios era así honrado, todo era paz y dicha. Pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El amor y la exaltación de sí mismo, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos del mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de Dios lo superaba todo. Ven ustedes de ahí la manifestación de la autoestima, lo que estaba ya realizando. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer, el Hijo de Dios le hizo presentes
la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. O sea, esta actitud estaba completamente contraria a la ley de Dios. La ley de Dios es amar, dar y servir a los demás. El pecado es, no, yo me sirvo a mí mismo. Eso fue lo que rompió Satanás en el cielo, ese orden. El Hijo de Dios, no va para abajo, Dios mismo había establecido el orden del cielo y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos solo despertó espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. Oigan eso, hermano. Y comenzó la guerra aquí, comenzó la batalla aquí, donde, donde se interrumpió, no sé si se interrumpió, había una llamada ahí. Comenzó la batalla ahí, entonces, de del bien contra el mal tratando de reinar en el cielo y se rompió aquel orden donde todo el mundo buscaba el beneficio de los demás. Todo el universo busca el beneficio de los demás. Tú estás viendo cómo el diablo ha tratado de hacer que el universo sea temible en la mente de los hombres. ¿Quién quisiera estar en armonía y como en contacto con el universo, si el diablo se ha encargado de presentar al universo como un lugar caótico, lleno de monstruos, de gente horribles que procuran conquistarse uno contra otro y guerrean y se destruyen y destruyen incluso los planetas? Eso es lo que el diablo está enseñando en la televisión, en las redes, de toda manera que él pueda. Eso es lo que le enseña. El universo es un caos completo. Sin embargo, lo más hermoso que existe es el universo, lleno de paz, de amor, de armonía, donde todo el mundo busca el bienestar de los demás. ¿Ven? Por eso yo te digo, este mundo sí es verdad que está hecho para que la gente se pierda. Si tú quieres, por ejemplo, que yo te sirva, te haga algo, entonces a eso se le va a llamar negocio. Y yo voy a hacer eso, pero tú tienes que darme a cambio una ganancia que debe ser mayor a lo que yo te estoy aportando. Y es el mundo. Para eso estudiamos, para eso vivimos. Y en eso consiste este mundo. Realmente, esto es un caos. Esperamos el Señor que nosotros aprendamos a vivir como se vive en el cielo para que entonces no sea un lugar extraño para nosotros cuando lleguemos allí. Mira ahora el contraste de lo que Lucifer procuró hacer con Cristo. Vayamos a Filipenses 2. Aquí estamos, creo que fue nuestra lectura bíblica. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer verso 3 hasta el 8. Leemos allí en el nombre del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que la estima, tú la proyectas es sobre los demás. Y si tú estimas a los demás, tú lo vas a hacer como siendo ellos mejores que tú.
Ese, esa es la dirección correcta. ¿Tú ves? Esa es la dirección correcta. Al cielo se llega bajando. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Tú ves que te hace también un cambio ahí. Sino cada cual también por los de los otros. Porque ciertamente tú tienes una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad contigo, tú tienes una responsabilidad con la familia y tú tienes una responsabilidad con los demás. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no se aferró a eso. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bueno, prácticamente tendría motivo como aferrarse a eso si tú lo comparas con Lucifer, que él quería ese puesto. Y si tú tienes un puesto de alta cumbre, entonces tú te aferras a ese puesto porque tú no quieres bajar. A eso se le llama atrasarse. Tú no te quieres atrasar. ¿Por qué incluso tenemos problemas con el mensaje del campo? ¿Por qué? Porque en la mentalidad mundana que nosotros tenemos, entendemos que el progreso es la ciudad y el sistema que ella nos brinda. Y que el campo es que es atrasarse, es ir hacia abajo. ¿Ve? Así que los que están cómodos, los que tienen un buen puesto, se aferran a eso. Satanás tenía un buen puesto, él estaba aferrado a ese puesto, pero no obstante a eso quería un puesto más elevado. Por lo tanto, entonces debe ser motivo para Cristo mismo aferrarse a su puesto porque él estaba a nivel Dios. O sea, ese es su puesto, nivel Dios. Sin embargo, aquí me dice de Jesús que el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo, no solamente del puesto en su trono que él tenía, sino incluso de su forma corporalmente hablando. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Elena de White dice que para Cristo hubiese sido una humillación tomar la naturaleza de Adán, aun cuando éste se encontrara en su condición inmaculada antes del pecado. O sea, a muchos dicen, no, Jesús vino, fue como Adán antes del pecado. Y ella dice, aun cuando esto fuera cierto, aún así eso es una humillación para Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿qué tú encuentras? Tú encuentras a los ángeles que son menor que Dios. Sé que en la escala tú encuentras a Dios, que es donde se encuentra Jesucristo. Luego tú encuentras a los ángeles. Luego tú encuentras a los hombres. Luego tú encuentras a los animales. Ahora, Cristo estaba aquí en la escala. Es Dios, Cristo es Dios. Y sin embargo, Él no vino a socorrer a los ángeles. Él no fue colocado en la segunda escala. Él fue colocado o Él se hizo en la tercera escala, en hombre, semejante a los hombres. Sin embargo, tú sabes que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, pero esto fue cuando el hombre fue hecho.
Pero después que el hombre fue hecho, el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, cayó de su posición en la cual se encontraba como hijo de Dios y se convirtió ya en hijo de la muerte. Y sin embargo, cuando Jesús vino, la hermana Juan dice que él vino 4000 años después de una decadencia en la raza humana por el pecado. Y esa fue la naturaleza que Jesús tomó. Así es que vemos a Cristo que estando en la más alta posición para amar y servir y dar a los hombres, él prefirió deshacerse. Él soltó todo, no se aferró a nada, abandonó aún la propia vida y vino para dar su vida en rescate de muchos. Entonces dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, pero, uh, pero, ¿qué hizo Dios con Jesús por el hecho de Jesús hacer ese sacrificio? Dice que lo tomó y lo glorificó hasta su trono. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el que se humilla será que enaltecido y el que se enaltece será humillado. Aquí tú encuentras dos caminos contrarios. El camino de la ley de Dios es el camino del amor, del servicio, de la humildad. Es el camino donde el que es el grande es el que se pone la toalla en el hombro, baja el lomo y lava los pies de sus siervos, convirtiéndose él en siervo. ¿Dónde está la grandeza, el orgullo? Aquí. No. Jesús dijo a Pedro, hablando con él, eh, no se maravillan ustedes que los príncipes de los gentiles se enseñorean del pueblo. Entonces le dice, más entre vosotros no será así. ¿Por qué? Porque en su reino el rey no se enseñorea del pueblo. Y sí podría hacerlo, ¿cierto? Porque ¿quién como Dios? ¿Quién puede tener más poder que Dios? Sin embargo, él dice, entre vosotros no será así, sino que el mayor será el que sirve. ¿Qué encontramos nosotros en aquella gran fiesta a la cual hemos sido invitados por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Nosotros estaremos muy pronto en esa gran fiesta a la cual se le llamó la Santa Cena. Estamos invitados todos nosotros a una Santa Cena, a una gran cena, con una mesa que tiene kilómetros y kilómetros de grandeza. Pero estamos invitados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién creen ustedes que en esa cena tan grande, donde habrán tanta gente encumbrada, quién creen ustedes que, que será el que estará vestido de mozo? ¿Quién? Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él dice, y yo mismo le serviré. Tú estás viendo cómo es el reino de los cielos. Es completamente contrario a lo que se nos ha vendido en este mundo. Y es por eso que Dios quiere tener a un pueblo que salga de este mundo, que salga de este sistema de cosas y que viva para darle gloria a Él. Que cuando nosotros miremos al cielo, que cuando nosotros miremos el mar y donde quiera que veamos ese azul, que recordemos que el universo está hecho de amor
y que vive sobre esa base, la base del amor. Cuando nosotros miremos a la ley, no veamos 10 ítems, 10 prohibiciones, veamos un principio, el amor. Y si nosotros nos concentramos en ese principio, que es el amor, y recibimos a Cristo en el corazón, entonces su vida nos impulsa, como dice la palabra. El amor de Cristo nos constriñe. O sea, el amor de Cristo que mora en nosotros, porque Cristo morando en nosotros, entonces el amor de Cristo mora en nosotros, el amor de Cristo nos impulsa, nos motiva, nos lleva. Como antes el pecado nos llevaba cautivo a hacerlo en justicia, o sea, a violar la ley de Dios, a vivir para el yo. Entonces ahora ya no vivimos conforme a esos principios, sino que ahora vivimos que quien nos impulsa, quien nos lleva cautivo, es el amor de Cristo en nosotros, haciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay mucho que decir, demasiado que decir, pero no pretendemos, ¿verdad? Decirlo todo. Así que vamos a quedarnos hasta aquí. Yo espero que tal vez con sus preguntas y sus participaciones ustedes puedan ampliar aún más lo dicho hasta aquí. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro. En esta hora, oh Padre, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos dé sabiduría, que abra nuestros ojos y que nos permita vivir en la atmósfera del cielo. Quita de nosotros todo egoísmo, todo orgullo, toda vanidad, toda autosuficiencia y haz en nosotros, Padre Celestial, tu imagen, tu carácter, que Cristo sea formado en nosotros y ya no más vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Y que así, oh Padre Celestial, tú muy pronto pueda presentarnos ante el universo entero. Este es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En tus manos quedamos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy con ustedes.